Me llamo Doña Teresa. Tengo 74 años cumplidos el mes pasado, aunque ya perdí la cuenta de cuándo empezó a dolerme todo el cuerpo. Vivo aquí en esta casita de adobe, en las afueras del pueblo, donde el agua llega cuando quiere y la luz se va con cualquier viento fuerte. Pero esta casa, pequeña como es, se volvió grande el día que llegaron mis nietos. Hace 4 años que Mateo y Camila viven conmigo. Él tiene 12 años ahora, ella apenas 10. Llegaron un martes por la tarde, con mi hija Elena, que venía con los ojos hinchados de tanto llorar. Traía una mochila azul toda descolorida, 2 juguetes viejos y unas palabras que todavía me duelen en el pecho. Mamá, me los cuida un tiempito nomás. Voy al norte a buscar trabajo. En 2 años vuelvo con plata y nos vamos todos de aquí. 2 años se volvieron 4. Y Elena se perdió entre las llamadas que cada vez llegaban menos, hasta que ya no llegaron más. La última vez que hablé con ella fue por Navidad del año pasado. Me dijo que estaba bien, que había encontrado trabajo en una fábrica, que pronto iba a mandar dinero. Pero el dinero nunca llegó, ni ella tampoco. Así me tocó quedarme con estos 2 angelitos que al principio no entendían por qué su mamá no volvía a buscarlos. Mateo era más grande, más callado. Se quedaba parado en la puerta esperando, sobre todo los domingos. Camila lloraba por las noches. Preguntaba cuándo iba a volver su mamá. Yo no sabía qué decirles. Todavía no sé. Nuestra casa es bien chiquita. 2 cuartos nomás. Uno donde antes dormía yo sola, y otro que usaba para guardar cosas viejas, costales de maíz, herramientas que dejó mi marido cuando se murió hace ya 15 años. Después está la cocina, que es donde paso la mayor parte del día, con mi fogón de leña y la mesa de madera que hizo mi papá cuando yo era niña. El baño queda afuera. Es un cuartito sin puerta, con una cortina que colgué yo misma con unos clavos. Cuando llegaron los niños, el primer problema fue dónde iban a dormir. Yo tenía una sola cama, esa de madera vieja que cruje cuando uno se mueve, con un colchón delgado que ya tenía más años que paciencia. Sin pensarlo 2 veces les dije, la cama es de ustedes, yo me acomodo. Y así fue. Desde ese primer día empecé a dormir en el suelo de la cocina, con una colcha doblada sobre un petate viejo. Al principio pensé que iba a ser solo mientras conseguía otra cama. Pero los meses pasaron, después los años. Y aquí sigo, en el suelo, con mis huesos que cada mañana me recuerdan que ya no tengo edad para esto. No es fácil dormir así. En el invierno, el frío se mete por debajo de la puerta y se siente hasta en los tuétanos. Me tapo con 2 cobijas y una manta que tejió mi mamá, pero igual tiemblo hasta que me quedo dormida. En el verano son las hormigas las que no me dejan. Se meten por todas partes. Me caminan por los brazos, por las piernas. A veces me levanto en la madrugada a sacudirme, pero cuando los oigo dormir tranquilitos en el cuarto, respirando despacito como duermen los niños cuando no tienen preocupaciones, entonces todo vale la pena. Ellos no saben nada de mis noches sin sueño, de cómo me duelen las rodillas cuando me levanto, de cómo a veces me quedo despierta mirando el techo, pidiendo a Dios que me dé fuerzas para un día más. Los veo crecer día a día. Mateo ya casi me alcanza de altura. Se está volviendo todo un hombrecito. Camila sigue siendo mi niña pequeña, pero ya sabe ayudarme a barrer, a lavar los trastes. Los 2 van a la escuela, aunque a veces no tienen útiles completos. Hago lo que puedo con la pensión que me queda después de comprar la comida. Así empezó todo, con una promesa que se fue desvaneciendo como el humo del fogón. Pero aquí estamos, los 3, haciendo familia como podemos. Cada día empezaba igual desde que los niños llegaron. Me levanto a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, y los gallos apenas comienzan a cantar. Mis huesos crujen cuando me paro del suelo, sobre todo las rodillas que ya no son las mismas de antes. Me sostengo en la pared para no tambalearme. Doblo la colcha y la guardo en el baúl viejo que está en la esquina de la cocina. Lo primero que hago es prender el fogón. Junto la leña que junté el día anterior. La acomodo bien para que agarre fuego parejo. Mientras se calienta, voy al cuarto de los niños y los miro dormir. Ahí están, tapaditos hasta la barbilla, Camila con su pelo revuelto sobre la almohada, Mateo con un brazo colgando de la cama.
Se ven tan tranquilos que me da pena despertarlos. Pero la vida no espera. A las 6 tengo que levantarlos para que alcancen a desayunar antes de ir a la escuela. Arriba, mis amores, les digo despacito tocándoles el hombro. Camila siempre se queja un poquito, se tapa la cara con la cobija. Mateo se levanta de una vez, ya está acostumbrado. Mientras ellos se visten, yo preparo el desayuno. Café de olla, frijoles refritos de los que quedaron del día anterior, tortillas que hago en el comal, a veces huevos cuando las gallinas del patio han puesto. No es mucho, pero es lo que hay. Los niños comen sin quejarse, aunque sé que a veces quisieran cereal con leche como los otros niños del pueblo, o pan dulce de la panadería. Después del desayuno, los acompaño a la escuela. Es una caminata de media hora por el sendero de tierra que conecta nuestra casa con el pueblo. Cargo una bolsa con sus cuadernos, sus lápices, las tareas que hicieron la tarde anterior en la mesa de la cocina, alumbrándose con una vela cuando se va la luz. En el camino, Mateo me cuenta cosas de sus compañeros, de sus maestros. Camila va recogiendo piedras bonitas o flores que encuentra en el monte. A veces llegamos tarde porque ella se detiene a ver una mariposa o un pájaro, pero no me molesta. Son pequeños momentos de alegría en días que a veces se sienten muy largos. Los dejo en la puerta de la escuela y me regreso sola. El camino de vuelta siempre se me hace más pesado. Las rodillas me duelen más. El bastón que uso se clava en la tierra suelta. Cuando llueve, el sendero se vuelve un lodazal y llego a la casa con los zapatos embarrados, jadeando como si hubiera corrido. En la casa me esperan los quehaceres: barrer el patio donde duermen las gallinas, lavar la ropa de los niños en el lavadero de cemento que está afuera, remendar sus uniformes cuando se rompen. Todo lo hago despacio, porque ya no tengo la fuerza de antes, pero lo hago con amor. La ropa la lavo con agua fría, con jabón de pasta que compro en la tienda de don Ramiro. Estas manos ya lavaron ropa toda mi vida. Primero la de mis padres cuando era niña, después la de mi marido y mis hijos. Ahora la de mis nietos. Están llenas de grietas, de manchas que ya no se quitan, pero todavía sirven. Cuando termino de lavar, cuelgo la ropa en el alambre que tengo tendido entre dos palos. Los uniformes de la escuela, las camisetas, los calcetines pequeños de Camila, los pantalones de Mateo que cada vez le quedan más cortos porque está creciendo muy rápido. Después me siento un rato en la silla de madera que puse bajo el árbol de durazno, la única sombra que tengo en el patio. Desde ahí veo pasar a los vecinos. Saludo con la mano a doña Carmen, que vive más abajo. Le grito: «¡Buenos días!» a don Alberto, que va al pueblo con su burro cargado de verduras. A veces algún vecino se acerca a platicar. Me preguntan por los niños, por Elena. Yo siempre digo que estamos bien, que Elena está trabajando mucho, pero que pronto va a venir. No les cuento que ya no sé nada de ella, que a veces me quedo despierta en las noches preguntándome si estará bien, si se acordará de nosotros. Al mediodía preparo la comida: arroz, frijoles, alguna verdura que compré en el mercado. Guardo todo en ollas tapadas para cuando regresen los niños de la escuela. Ellos llegan hambrientos, con las caras coloradas por el sol, con los uniformes sudados y polvorientos. Después de comer, hacen sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo lavo los trastes. Los ayudo cuando puedo, aunque a veces sus libros traen cosas que yo ya no entiendo. Mateo es muy inteligente. Siempre saca buenas calificaciones. Camila es más despistada, pero tiene una sonrisa que ilumina toda la casa. Así pasan mis días, uno tras otro, igual pero diferente. Cansada pero agradecida. Porque al final del día, cuando los veo sentados en la mesa haciendo sus tareas, cuando escucho sus risas en el patio, cuando los arropo en la cama que era mía y ahora es de ellos, sé que todo vale la pena. Las noches son lo más difícil para mí, aunque ellos nunca lo sepan. Cuando los niños ya están dormidos, cuando ya revisé que estén bien tapados, que no les falte nada, cuando ya apagué la vela y cerré la puerta de la cocina, entonces empieza mi verdadero día. Me acuesto en el suelo sobre la colcha doblada, con el petate que ya está tan viejo que se siente cada fibra dura contra la espalda. Al principio, cuando recién llegaron los niños, pensé que me iba a acostumbrar rápido, que en unas semanas ya no iba a sentir la diferencia.
Pero han pasado 4 años y cada noche sigue siendo una prueba. El suelo de la cocina es de cemento, frío como una lápida. Por más cobijas que me ponga encima, el frío se mete por abajo. Se trepa por la espalda, me llega hasta los huesos. En el invierno es peor. Aquí en el pueblo, cuando llega diciembre, las noches se ponen heladas. El viento se cuela por debajo de la puerta, por las rendijas de las ventanas que ya no cierran bien. Me tapo con la manta que tejió mi mamá antes de morirse, con 2 cobijas que me regaló mi comadre Rosa, con lo que sea que encuentre para no morirme de frío. Pero igual tiemblo hasta que me quedo dormida. A veces son las 2 o 3 de la mañana cuando por fin logro descansar un poco. En el verano es diferente, pero no mejor. El calor se queda pegado en las paredes de adobe. No hay aire que circule. Me da por quitarme las cobijas, pero entonces llegan las hormigas. Se meten por todas partes, como si el suelo fuera su casa y yo la intrusa. Me caminan por los brazos, por las piernas, por la cara. Hay noches que me levanto 5, 6 veces a sacudirme. Una vez encontré una culebra chiquita enrollada cerca de mi cabeza. Casi me da el susto de mi vida. Grité tan fuerte que desperté a los niños. Mateo vino corriendo con un palo, la mató de un golpe. ¿Está bien, abuela?, me preguntó, y yo le dije que sí, que había sido solo una pesadilla. No le iba a contar que duermo en el suelo, rodeada de bichos, pero lo que más me duele no son los animales, ni el frío, ni las hormigas. Es la espalda. Cada mañana me levanto tiesa como un palo seco. Las costillas me duelen de estar siempre del mismo lado. Las caderas se me entumen. El cuello se me pone duro. Tengo que sostenerme de la pared para pararme. Caminar despacito hasta que el cuerpo se va despertando. Los niños a veces me preguntan por qué camino raro en las mañanas, por qué me quejo cuando me levanto de la silla. Yo les digo que es la edad, que ya estoy vieja, que así somos los adultos mayores. Ellos se ríen. Me dicen que no estoy tan vieja, que todavía puedo correr cuando jugamos en el patio. No saben que después de correr con ellos me duele todo el cuerpo. Una noche, hace como un año, no pude más. El dolor de la espalda era tan fuerte que no podía ni voltearme. Me quedé ahí tirada, llorando bajito para que no me oyeran. Pensé en levantarme, ir al cuarto de los niños, acostarme en la orilla de la cama, aunque fuera un ratito. Pero cuando llegué a la puerta y los vi dormidos tan tranquilos, tan cómodos, me regresé a mi lugar en el suelo, porque esa cama es de ellos ahora. Es lo único bueno que tienen en esta casa pobre, es su refugio, su lugar seguro. Yo ya dormí cómoda muchos años, cuando era joven, cuando estaba casada, cuando tenía mi propia casa con mi esposo. Ellos apenas están empezando a vivir. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me quedo escuchándolos respirar. Mateo ronca poquito, igual que roncaba su abuelo. Camila habla dormida, dice palabras que no entiendo, nombres de compañeras de la escuela, pedazos de sueños que se escapan por su boca. Es un sonido bonito, como música suave que me acompaña en la oscuridad. También aprovecho esas horas despiertas para rezar. Le pido a Dios que me dé fuerzas para otro día, que cuide a Elena donde quiera que esté, que proteja a estos niños que dejó a mi cargo. Le pido que no me vaya a enfermar, porque si a mí me pasa algo, ¿quién va a cuidarlos? No tengo a nadie más. Hay madrugadas que me levanto antes de tiempo y salgo al patio a ver las estrellas. El aire fresco me ayuda a despejarme, a prepararme para otro día igual. Las gallinas todavía están dormidas en sus palos. Todo está callado menos el viento que mueve las hojas del durazno. Desde afuera veo mi casa, tan pequeña, tan humilde, pero que se volvió todo mi mundo. Veo la ventana del cuarto donde duermen mis nietos, y pienso en lo afortunados que somos los 3 de tenernos. Ellos no saben todo lo que hago por ellos, pero yo tampoco sabía todo lo que mi mamá hacía por mí hasta que fui grande. Así pasan mis noches, entre dolores y desvelos, pero también entre oraciones y gratitud. Porque al final, cuando veo que el día está por amanecer, cuando escucho que los gallos empiezan a cantar, sé que logré pasar una noche más cuidando a estos angelitos que Dios puso en mi camino. Don Roberto, mi vecino de al lado, fue el primero que se dio cuenta de cómo dormía yo.
Una mañana estaba regando sus plantas cuando me vio salir de la cocina bien temprano, sacudiendo la colcha, guardando el petate. Se me acercó con cara de preocupación. «Doña Teresa, ¿usted dónde duerme?», me preguntó así de directo como es él. Yo me puse nerviosa, no sabía qué decirle. «Ahí en la cocina, don Roberto, muy cómoda», le mentí. Pero él no era tonto. «Esa no es manera de dormir para una persona de su edad. Venga, que le voy a conseguir una cama». Me llevó a su casa, que está pegada a la mía. En el cuarto de atrás tenía una cama individual de hierro. Viejita, pero todavía servible, con un colchón que según él había sido de su hija cuando era niña. «Esta cama no me sirve para nada aquí guardada. Mejor que la use usted», me dijo. Yo no sabía qué hacer. Me daba pena aceptar caridad, pero también me dolía todo el cuerpo de dormir en el suelo. «No se preocupe, don Roberto. Yo estoy bien así», le dije. Pero él insistió tanto que al final le dije que sí, que me la prestara un tiempo. Cuando llegamos a mi casa con la cama, nos dimos cuenta del problema. Mi cocina es muy pequeña. Con la mesa, las sillas, el fogón, los trastes, no había dónde poner una cama más. Probamos acomodarla de todos lados, pero no cabía. El cuarto de los niños es igual de chiquito, apenas cabe la cama donde duermen ellos dos. «¿Y si la ponemos en el patio?», sugirió don Roberto. Pero yo sabía que no iba a servir. En el patio llueve, hay viento, los animales. No era lugar para dormir. Al final tuvimos que regresar la cama a su casa. «Cuando consiga un lugar más grande, me avisa», me dijo. Pero yo sabía que eso no iba a pasar. Después de eso, más vecinos se enteraron de mi situación. Doña Carmen, que vive 3 casas más abajo, me trajo un colchón inflable de esos que usan para ir a la playa. «A ver si con esto duerme más cómoda», me dijo con mucho cariño. Lo probé una noche, pero se desinfló antes del amanecer. Desperté en el mismo suelo de siempre, pero ahora con un plástico pegajoso debajo de mí. Mi comadre Rosa también quiso ayudar. Me regaló unas almohadas viejas que tenía guardadas, para que me pusiera una en la cabeza y otra en las caderas. Esas sí me sirvieron un tiempo, hasta que se hicieron polvo de tanto uso, pero nunca le dije que ya no servían, para no hacerla sentir mal. El padre Miguel, de la iglesia del pueblo, también se enteró. Un domingo después de misa me preguntó por los niños, por cómo estábamos viviendo. Yo le conté un poco, sin quejarme mucho porque no soy de las que andan contando sus problemas por ahí, pero él me entendió todo lo que no le dije. A la semana siguiente llegó a mi casa con una señora de la ciudad que trabajaba en una fundación. Querían ayudarme, darme dinero para comprar una cama, muebles, cosas para la casa. Pero yo no quise. «Padre, nosotros estamos bien así. Hay gente que necesita más ayuda que nosotros», le dije. La verdad es que me daba pena que extraños supieran cómo vivíamos. Los niños nunca se enteraron de todas estas conversaciones. Cuando llegaban de la escuela, yo ya había guardado todo. Ya estaba haciendo la comida como si nada hubiera pasado. Ellos seguían durmiendo en su cama, haciendo sus tareas en la mesa, jugando en el patio. Su mundo seguía igual de seguro. Una tarde, Mateo me encontró doblando la colcha más temprano de lo normal. «¿Esa colcha es para qué, abuela?», me preguntó con curiosidad. «Para tapar las verduras del sereno». Le mentí rápido. Él se quedó conforme con la respuesta. Siguió jugando con sus carritos en el suelo. Camila, que es más observadora, una vez me preguntó por qué siempre me levantaba tan temprano. «Los viejos dormimos poco, mi amor», le expliqué. «¿Por eso siempre está cansada?», me preguntó con esos ojos grandes que tiene. «No estoy cansada, estoy contenta de cuidarlos», le dije. Y era cierto, pero sí estaba cansada. Cada día más. Los huesos me dolían tanto que a veces tenía que sentarme en medio de los quehaceres. Las manos me temblaban cuando cargaba cosas pesadas. Los ojos se me cerraban solos en las tardes, cuando los niños estaban haciendo tarea. Una vez me quedé dormida en la silla del patio y me desperté con Camila tapándome con una toalla. «Para que no le dé frío, abuela», me dijo con una sonrisa. Mateo estaba ahí parado, mirándome con cara de preocupación. «¿Está bien?», me preguntó. «Sí, mi nieto, solo descansaba un poquito», le dije. Esa noche, cuando ya estaban acostados, los escuché hablar bajito en su cuarto.
¿Crees que la abuela esté enferma?, preguntó Camila. No sé, pero se ve muy cansada, contestó Mateo. Deberíamos ayudarle más, dijo ella. Sí, mañana voy a lavar los trastes sin que me pida, dijo él. Al día siguiente, efectivamente, Mateo lavó los trastes después del desayuno. Camila barrió el patio sin que se lo dijera. Me ayudaron a tender la ropa, a juntar la leña. Trabajaron como adultos chiquitos, con una seriedad que me partió el corazón. No se preocupen por mí, les dije. Ustedes solo tienen que estudiar y portarse bien. Yo para eso estoy, para cuidarlos. Pero ellos siguieron ayudándome. Cada día un poquito más, como si hubieran entendido algo que yo no les había dicho. A veces pienso que los niños saben más de lo que uno cree, que sienten cuando algo no está bien, aunque no sepan exactamente qué es. Mis nietos nunca supieron que dormía en el suelo, pero sí sabían que algo me dolía, que algo me cansaba más de la cuenta. El tiempo fue pasando, y yo me fui acostumbrando a mi nueva vida, aunque el cuerpo me reclamara cada día más. Los niños crecían, la casa se sentía más llena de vida, pero también más pequeña. Mateo ya era casi un adolescente, Camila una niña de 10 años con ideas propias. Yo seguía durmiendo en el suelo de la cocina, pero ya era parte de mi rutina diaria. Una mañana de marzo, cuando ya llevábamos 3 años viviendo así, Camila se enfermó. Amaneció con fiebre alta, temblando bajo las cobijas. Le toqué la frente y estaba ardiendo como un carbón. Mateo se preocupó mucho, yo también, pero traté de no demostrarlo para no asustarlos más. Quédense en casa hoy, les dije. Mateo, tú cuidas a tu hermana mientras yo voy por medicina al pueblo. Era una caminata larga hasta la farmacia, más larga todavía hasta el centro de salud si la cosa se ponía grave. Pero no teníamos dinero para un taxi, ni teléfono para llamar a alguien. Cuando regresé del pueblo con el medicamento, encontré a Camila llorando. No solo por la fiebre, sino por algo más. Abuela, me dijo con la voz cortadita, ¿mi mamá va a volver? Ya van muchos años. Mateo estaba sentado en la orilla de la cama, también con los ojos aguados. Ese día no supe qué contestarles. Ya no podía seguir diciéndoles que Elena iba a volver pronto, porque hasta yo había perdido la esperanza. Se me quebró la voz cuando les dije, no lo sé, mis amores, pero mientras yo esté viva, ustedes van a tener quien los cuide. Camila se curó de la calentura en unos días, pero esas palabras se quedaron flotando en la casa. Los niños ya no preguntaban por su mamá como antes. Ya no se paraban en la puerta a esperarla los domingos. Habían entendido, sin que nadie se los dijera claramente, que ella no iba a volver. Fue por esas fechas que empecé a sentirme más cansada. No era solo el sueño perdido por las noches en el suelo, era algo más profundo, como si el peso de ser la única persona responsable de estos 2 niños me hubiera caído encima de golpe. Tenía que ser mamá, papá, abuela, todo junto. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero, se me nubló la vista. Me tuve que sentar rápido en el borde de cemento para no caerme. Mateo me vio desde el patio donde estaba jugando. ¿Qué le pasa, abuela?, me preguntó corriendo hacia mí. Nada, mi nieto. Solo me mareé un poquito, le dije. Pero esa noche, acostada en mi colcha sobre el suelo, me puse a pensar en cosas que antes no quería pensar. ¿Qué iba a pasar con los niños si a mí me daba algo? ¿Quién los iba a cuidar? No tengo más hijos vivos. Mis hermanos ya murieron. Los papás de Elena nunca se hicieron responsables. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, no por el dolor de la espalda o por las hormigas, sino por la preocupación. Pensé en levantarme, ir al cuarto de los niños, abrazarlos mientras dormían, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, escuchando su respiración tranquila, pidiendo a Dios que me diera más tiempo. Al día siguiente fui a hablar con el padre Miguel después de misa. Le conté mis preocupaciones, mis miedos. Él me escuchó con paciencia, como siempre hace. Doña Teresa, me dijo, usted no está sola. La comunidad la conoce, la respeta. Si algo le llegara a pasar, habría quien cuidara de los niños. Sus palabras me consolaron un poco, pero yo sabía que no era lo mismo. Estos niños ya habían perdido a su mamá una vez. No podían perder a otra persona que los cuidara. Tenía que cuidarme.
Tenía que durar el tiempo que ellos necesitaran de mí. Empecé a hacer pequeños cambios en mi vida. Dejé de cargar cosas muy pesadas. Le pedía ayuda a Mateo cuando podía. Traté de acostarme un poco más temprano, aunque fuera en el suelo, para descansar mejor. Comía un poquito más, aunque fuera menos para los niños, porque entendí que si yo me enfermaba, ellos iban a sufrir más. También empecé a enseñarles cosas de la casa que antes no les enseñaba. A Mateo le mostré cómo prender el fogón, cómo preparar arroz básico, cómo lavar su ropa. A Camila le enseñé a barrer bien, a lavar trastes, a cuidar las gallinas, no porque quisiera que trabajaran como adultos, sino porque quería que supieran defenderse. ¿Por qué nos enseña todo esto?, me preguntó Mateo una tarde. Porque ya están grandes y tienen que aprender, le dije. Algún día van a tener sus propias casas y van a necesitar saber. No le dije la verdad, que quería que supieran cuidarse solos por si yo me iba antes de tiempo. Los niños aprendieron rápido. Mateo se volvió muy hábil en la cocina, Camila muy ordenada con la casa. Seguían siendo niños, jugando y riendo, pero también se habían vuelto más responsables. A veces me daba tristeza verlos tan maduros para su edad, pero también me sentía orgullosa. Una noche, como a los 6 meses de esa época difícil, estaba acostada en mi lugar de siempre cuando escuché pasos en la cocina. Era Mateo, que había venido por agua. Me vio ahí en el suelo y se quedó parado, sorprendido. «Abuela, ¿usted qué hace ahí?», me preguntó en voz baja. Mi corazón se aceleró. Después de tanto tiempo cuidando mi secreto, me había descubierto. «Vine por agua y se me hizo tarde», le mentí. «Ya me voy para la cama». Pero él se quedó ahí, mirándome con esos ojos inteligentes que tiene. «¿Usted siempre duerme aquí?», me preguntó. Ya no pude seguir mintiendo. Bajé la cabeza. No supe qué decir. «¿Por qué no me había dicho?», preguntó con voz triste. Esa noche, por primera vez en 3 años, alguien más supo mi secreto. Y ese alguien era el niño que yo estaba tratando de proteger. Cuando Mateo se enteró de que yo dormía en el suelo, todo cambió en la casa. No dijo nada esa noche. Solo me ayudó a levantarme. Me acompañó hasta que me acomodé de nuevo en la colcha. Pero al día siguiente, mientras Camila estaba en el patio jugando con las gallinas, él se me acercó en la cocina. «Abuela, anoche estuve pensando», me dijo con esa seriedad que a veces lo hace ver más grande de sus 12 años. «Usted no puede seguir durmiendo en el suelo. Se va a enfermar». Yo traté de explicarle que estaba bien, que ya me había acostumbrado, pero él no me creyó. «¿Desde cuándo duerme así?», me preguntó. «Desde que ustedes llegaron», le tuve que confesar. Se le cambió la cara completamente. «¿Por nuestra culpa?», me preguntó con los ojos llorosos. «No, mi nieto, no es culpa de nadie. Es que la casa es pequeña y ustedes necesitan la cama», le expliqué. Pero él se puso a llorar. «No es justo, abuela. Usted es la grande. Usted debería dormir en la cama». Traté de consolarlo, de explicarle que yo estaba bien, que lo importante era que ellos estuvieran cómodos. Pero Mateo es muy terco cuando se le mete algo en la cabeza. «Camila y yo podemos dormir en el suelo», me dijo. «Nosotros somos jóvenes. No nos va a doler». Yo le dije que no, que eso no iba a pasar, que los niños necesitan dormir bien para crecer sanos, para estudiar. «Pero usted también necesita dormir bien», me contestó. Esa tarde, cuando Camila regresó de la escuela, Mateo le contó todo. Ella se puso igual de triste que él. «¿Por eso siempre está cansada?», me preguntó. «¿Por eso a veces se queja cuando se levanta?». Yo no sabía qué decirles. Después de años de guardar el secreto, ahora los dos sabían. Los niños empezaron a hacer planes. Que si podíamos dormir todos juntos en la cama. Que si podíamos poner colchones en el suelo para todos. Que si podíamos vender las gallinas para comprar otra cama. Eran ideas bonitas, pero yo sabía que no iban a funcionar. «Miren, mis amores», les dije esa noche, sentada en la mesa de la cocina con ellos dos enfrente. «Así es como vivimos nosotros. No tenemos mucho dinero, no tenemos una casa grande, pero tenemos amor. Yo duermo en el suelo porque quiero que ustedes duerman bien, y no me duele porque es por amor». Camila se puso a llorar. «Pero no queremos que sufra por nosotros», me dijo.
Mateo agarró mi mano con sus manitas que ya se estaban volviendo de hombre. Abuela, usted ha hecho mucho por nosotros. Déjenos hacer algo por usted. A partir de ese día, los niños cambiaron. Se volvieron más cariñosos conmigo, más atentos. Mateo me traía almohadas de su cama para que me pusiera en la espalda cuando me sentaba en la silla. Camila me sobaba los pies en las tardes cuando llegaba cansada de lavar la ropa en el río. También empezaron a hacer más cosas en la casa sin que yo se los pidiera. Mateo se levantaba temprano a prender el fogón. Camila ponía la mesa para el desayuno. Entre los dos barrían el patio, juntaban la leña, daban de comer a las gallinas. Era como si quisieran compensar el hecho de que yo dormía en el suelo por ellos. No tienen que hacer todo eso, les decía yo. Ustedes son niños, tienen que jugar, tienen que estudiar. Pero ellos me contestaban, también podemos ayudar. Somos una familia. Una noche, como un mes después de que se enteraran de mi secreto, Mateo me despertó en la madrugada. Abuela, véngase a la cama, me dijo. Camila y yo ya hicimos lugar. Fui al cuarto y vi que habían acomodado las almohadas y las cobijas para que los tres cupiéramos en la cama. No, mis nietos, así no van a dormir bien, les dije. Pero ellos insistieron tanto que al final me acosté con ellos, uno de cada lado. Fue la primera vez en años que dormí en una cama. Se sentía extraño, pero también muy bonito estar ahí con mis dos nietos. Pero no duró mucho. La cama era muy pequeña para 3 personas. Mateo se cayó 2 veces en la noche. Camila se quedó sin cobija. Al final me levanté y me fui a mi lugar de siempre. Los niños protestaron, pero les expliqué que era mejor así. Cuando seamos grandes, me dijo Camila antes de dormirse, le vamos a comprar una cama muy grande para que duerma cómoda. Mateo asintió. Y una casa grande también, con cuartos para todos. Yo les sonreí, aunque sabía que cuando fueran grandes probablemente se irían a vivir su propia vida. Desde esa noche, a veces alguno de los dos venía a acompañarme un rato antes de dormir. Se sentaban en el suelo conmigo, me platicaban cosas de la escuela, me hacían preguntas sobre cuando yo era niña. Eran momentos bonitos, aunque después me daba más trabajo acomodarlos de nuevo en su cama. Una madrugada, cuando ya llevaba varios meses sabiendo mi secreto, Mateo se levantó al baño y me encontró despierta. ¿Le duele mucho?, me preguntó. Un poquito, le dije. Pero no se preocupe. Él se sentó conmigo un rato, me sobó la espalda con sus manos pequeñas. Cuando sea grande voy a trabajar mucho, me dijo. Voy a ganar dinero para que usted no tenga que sufrir más. Yo le acaricié la cabeza. Usted no tiene que preocuparse por mí. Yo ya viví mi vida. Ustedes tienen que vivir la suya. Pero él no me hizo caso. Sí me voy a preocupar por usted. Usted se preocupó por nosotros cuando nuestra mamá se fue. Ahora nos toca a nosotros. Camila, que había escuchado desde la cama, dijo, sí, abuela. Somos una familia y las familias se cuidan. Esa madrugada me quedé despierta mucho tiempo después de que se durmieron, pero no por el dolor o por las hormigas. Me quedé despierta pensando en lo afortunada que era de tener a estos 2 niños. Ellos no sabían todo lo que habían cambiado mi vida, todo lo que me habían dado. Cuando Elena se los dejó, yo pensé que era una carga más para mis años viejos, pero resultó que eran una bendición. Me dieron una razón para levantarme cada día, para seguir adelante, para ser útil, y ahora, encima, me daban su amor y su cuidado. Así fue como dejó de ser mi secreto. Así fue como mi sacrificio se volvió algo que compartíamos los 3, cada uno dando lo que podía dar. El año pasado, cuando Mateo cumplió 13 y Camila 11, las cosas se pusieron más difíciles. No solo por el dinero, que siempre había sido poco, sino porque los niños empezaron a hacer preguntas más duras. Preguntas sobre por qué vivíamos así, por qué su mamá nunca escribía, por qué no teníamos las cosas que tenían otros niños. Una tarde, Camila llegó de la escuela muy callada. Se sentó en la silla del patio y se puso a llorar sin decir nada. Yo la abracé. Le pregunté qué le pasaba. Las niñas de mi salón se burlaron de mis zapatos, me dijo. Dijeron que parecían de viejita. Era cierto. Los zapatos de Camila eran unos que me había regalado doña Carmen, muy grandes para ella, muy viejos también, pero eran los únicos que teníamos.
No les hagas caso, le dije. Los zapatos no hacen a la persona. Pero ella siguió llorando. ¿Por qué somos pobres, abuela?, me preguntó. ¿Por qué no tenemos dinero como las otras familias? No supe qué contestarle. ¿Cómo le explicas a una niña que la pobreza a veces es como una enfermedad que se pega, que se hereda, que cuesta mucho trabajo curar? Mateo también empezó a preguntarme cosas. ¿Por qué mi mamá no nos llama?, me dijo un día. Ya van 4 años. Aunque esté trabajando mucho, podría llamar. Yo le dije que tal vez no tenía dinero para llamadas, que tal vez estaba muy ocupada. Pero él ya estaba grande. Ya entendía que esas eran excusas. Una noche, los dos se pusieron a hablar de irse del pueblo cuando fueran grandes. Mateo decía que quería irse a la capital, estudiar, conseguir trabajo. Camila decía que ella también se quería ir, que no quería quedarse en un lugar donde no había oportunidades. Yo los escuchaba desde la cocina, donde estaba lavando los trastes. Por un lado me daba gusto que tuvieran sueños, que quisieran salir adelante. Por otro lado me daba miedo. ¿Qué iba a pasar conmigo cuando ellos se fueran? ¿Iba a quedarme sola en esta casa, durmiendo en el suelo hasta que me muriera? Pero no podía ser egoísta. Ellos merecían una vida mejor de la que yo les podía dar. Merecían tener sus propias camas, sus propias casas, trabajos que les dieran dinero suficiente para vivir bien. Yo ya había vivido mi vida. Ahora tenía que ayudarlos a vivir la suya. Empecé a insistir más en que estudiaran. La escuela es su única oportunidad de salir adelante, les decía. Yo no pude estudiar porque mis papás me pusieron a trabajar desde chiquita. Pero ustedes sí pueden. Mateo siempre había sido buen estudiante. Pero Camila a veces se distraía. Les conseguí libros usados en el pueblo, cuadernos que me regalaba la maestra cuando tenía extras. Hacía todo lo posible para que no les faltaran útiles, aunque a veces tuviera que dejar de comprar medicina para mis dolores. Su educación era más importante que mi comodidad. Una vez, el maestro de Mateo me mandó llamar. Su nieto es muy inteligente, me dijo. Podría seguir estudiando después de la secundaria, ir a la preparatoria en la ciudad, pero necesitaría ayuda económica. Yo le dije que sí, que íbamos a encontrar la manera, pero por las noches, acostada en mi colcha sobre el suelo, me preguntaba cómo iba a conseguir dinero para mandarlo a estudiar a la ciudad. Mi pensión apenas nos alcanzaba para comer, para los gastos básicos. ¿De dónde iba a sacar para pasajes, para libros, para que se quedara en algún lugar? Fue entonces cuando empecé a hacer cuentas diferentes. Conté las gallinas que tenía. Pensé en vender algunos muebles viejos. Hasta pensé en vender el terreno donde está la casa. Todo con tal de que Mateo pudiera seguir estudiando. Abuela, ¿usted qué va a hacer cuando nosotros nos vayamos?, me preguntó Camila una tarde. Estábamos las dos solas. Mateo había ido al pueblo a comprar azúcar. Voy a estar bien, le dije. Ustedes no se preocupen por mí. Pero ella insistió. ¿Se va a quedar sola en la casa? ¿Quién la va a cuidar cuando esté enferma? Eran preguntas que yo me hacía también, pero que no quería responder. Dios proveerá, le dije. Era lo único que se me ocurría decir. Esa noche, Camila se metió conmigo en la cocina cuando ya estaba acostada. Abuela, me dijo, yo no me quiero ir si usted se va a quedar sola. Yo la abracé. Le expliqué que ella tenía que hacer su vida, que no podía quedarse cuidando a una vieja. Pero usted nos cuidó a nosotros, me dijo. Usted dejó de dormir en su cama para que nosotros durmiéramos bien. Usted hizo todo por nosotros. Tenía razón, pero yo no podía dejar que se sintiera obligada a quedarse conmigo por gratitud. Mira, mi niña, le dije. Lo que yo hice por ustedes lo hice por amor, porque quise, no porque tuviera que hacerlo. Si ustedes me quieren, lo mejor que pueden hacer es salir adelante, ser felices, tener sus propias familias. Esa va a ser mi recompensa. Camila se quedó callada un rato. Después me dijo, cuando tenga mi propia casa, usted se va a venir a vivir conmigo, y va a tener su propia cama, y su propio cuarto, y yo la voy a cuidar como usted nos cuidó. Esas palabras me llenaron el corazón de alegría, pero también de preocupación. No quería que estos niños se sintieran obligados a cuidarme. Quería que fueran libres, que tomaran sus propias decisiones, pero también me daba esperanza pensar que tal vez, cuando fuera muy viejita,
tendría quien me cuidara. Al día siguiente, Mateo me sorprendió con una pregunta. Abuela, ¿usted cree que mi mamá va a volver algún día? Le dije que no sabía, que tal vez sí, tal vez no. Yo ya no la espero, me dijo. Usted es nuestra mamá ahora. Esas palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de felicidad, porque me di cuenta de que, sin proponérmelo, había logrado algo muy grande. Había logrado que 2 niños abandonados se sintieran amados, se sintieran seguros, se sintieran parte de una familia. Tal vez Elena nunca volviera, tal vez los niños se fueran del pueblo cuando fueran grandes, tal vez yo me quedaría sola al final, pero había valido la pena. Había valido la pena cada noche en el suelo, cada dolor de espalda, cada preocupación, porque había ayudado a criar a 2 seres humanos buenos, a 2 niños que sabían amar. Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente, los niños están haciendo sus tareas en la mesa de la cocina. Mateo ya tiene 14 años, está en segundo de secundaria. Camila 12, más alta cada día. Los dos han crecido tanto que a veces no parece que sean los mismos niños pequeños que llegaron hace 4 años con su mochila azul y sus ojos llorosos. Anoche, cuando ya estaba acomodada en mi lugar de siempre sobre la colcha, Mateo vino a la cocina. Ya no se sorprende de verme ahí. Se sienta conmigo unos minutos antes de irse a dormir. Me cuenta cosas de la escuela. Me pregunta sobre cuando yo era joven. Se ha vuelto un ritual que los dos disfrutamos. Abuela, me dijo, el maestro dice que si sigo estudiando así, puedo conseguir una beca para la preparatoria. Yo le sonreí. Le dije que me daba mucho gusto, que siguiera echándole ganas. ¿Usted cree que debo irme a estudiar a la ciudad? Me preguntó. Esa pregunta me la he estado esperando desde hace meses. Sabía que iba a llegar el día en que tendría que decidir entre mi comodidad y su futuro. Claro que sí, le dije. Esa es su oportunidad de salir adelante. Pero por dentro se me encogió el corazón. ¿Y usted qué va a hacer?, me preguntó. ¿Se va a quedar sola con Camila? Le expliqué que íbamos a estar bien, que él no se preocupara por nosotras, que su trabajo era estudiar, prepararse para la vida, que eso era lo que más me iba a hacer feliz. Camila también ha cambiado mucho. Ya no es la niña pequeña que lloraba por su mamá. Se ha vuelto una muchacha responsable, que me ayuda con todo en la casa. A veces me regaña cuando me ve cargando cosas pesadas. Abuela, déjeme a mí, me dice. Usted ya hizo mucho. La semana pasada me dijo algo que me llenó de orgullo. Abuela, cuando sea grande quiero ser maestra, para ayudar a niños como nosotros, que no tienen papás. Le dije que me parecía una idea muy bonita, que iba a ser una maestra excelente, porque sabía lo que era necesitar ayuda. Pero también me preocupa. Los 2 niños han crecido sabiendo que yo duermo en el suelo, que me sacrifico por ellos. No quiero que eso se vuelva una carga para toda su vida. No quiero que cuando sean adultos se sientan obligados a cuidarme por gratitud. Por eso, cuando hablan de sus planes para el futuro, siempre les digo lo mismo. Ustedes hagan su vida. Yo ya viví la mía. Lo que importa es que sean felices, que sean buenas personas, que ayuden a otros cuando puedan. Es lo único que les pido. A veces, en las noches cuando no puedo dormir por los dolores, me quedo pensando en todo lo que ha pasado. Hace 4 años yo era una vieja sola, con mis achaques, sin muchas ganas de vivir. Ahora soy una abuela con 2 nietos que me necesitan, que me quieren, que me dan una razón para levantarme cada día. Elena nunca volvió. Hace más de 1 año que no sabemos nada de ella. Los niños ya no preguntan, ya no esperan. Creo que han entendido que su mamá tomó una decisión, y que esa decisión fue dejarlos conmigo. No sé si estuvo bien o mal, pero así fueron las cosas. Lo que sí sé es que estos 4 años han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más llenos de sentido. Cada noche que he dormido en el suelo ha valido la pena. Cada dolor de espalda, cada desvelo, cada preocupación, porque he visto crecer a 2 niños buenos, inteligentes, cariñosos. Mateo el año que viene se va a ir a estudiar a la ciudad. Camila se va a quedar conmigo unos años más, pero también se va a ir cuando termine la secundaria, y yo me voy a quedar sola en esta casa pequeña, con mi cama vacía que nunca volví a usar,
con mi colcha en el suelo que se volvió mi lugar en el mundo, pero no me da miedo, porque sé que cuando me vaya de este mundo, voy a dejar algo bueno atrás. Voy a dejar a 2 personas que saben amar, que saben agradecer, que saben cuidar a otros. Eso es más de lo que muchas personas dejan en toda su vida. Anoche, cuando ya estaba acostada en mi lugar de siempre, escuché que los 2 niños hablaban bajito en su cuarto. ¿Crees que la abuela sabe lo mucho que la queremos?, preguntó Camila. Espero que sí, contestó Mateo. Porque no sé qué habría pasado con nosotros sin ella. Sí lo sé, mis nietos. Sí sé lo mucho que me quieren. Se nota en cada abrazo, en cada sonrisa, en cada vez que me preguntan si estoy bien. Se nota en que Mateo me trae flores del campo, en que Camila me dibuja cartas bonitas. Se nota en que los 2 han aprendido a ser agradecidos, a valorar lo que tienen. Mañana va a ser otro día igual. Me voy a levantar del suelo, voy a doblar mi colcha, voy a prender el fogón, voy a despertar a los niños, voy a hacer el desayuno, los voy a acompañar a la escuela, voy a seguir siendo la abuela que duerme en el suelo para que ellos duerman en la cama. Y lo voy a hacer con gusto, con amor, con la certeza de que cada sacrificio vale la pena cuando se hace por las personas que amamos. Porque así es como se construye una familia, con pequeños actos de amor que nadie ve, pero que sostienen todo lo demás. Mis nietos nunca van a saber todo lo que hice por ellos. Pero yo sí lo sé, y con eso me basta. Con eso, y con verlos crecer sanos y felices, tengo suficiente para sentirme realizada, para saber que mi vida tuvo sentido, que mi amor sirvió para algo. Así es mi historia. La historia de una abuela que duerme en el suelo para que sus nietos duermen en la cama. La historia de un amor que no se dice con palabras, sino con hechos. La historia de una familia que se hizo con lo que había, con lo que se pudo, pero que se hizo completa porque se hizo con amor. Y mañana, cuando me levante de mi colcha sobre el petate, cuando vea que los niños siguen durmiendo tranquilos en su cama, voy a dar gracias por otro día más de poder cuidarlos. Porque no hay bendición más grande que seguir sirviendo, aunque nadie lo note.